Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Como todos los domingos, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y nos anima, nos fortalece, nos entusiasma. Entendamos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios y sobre todo pongámosla en práctica. Hoy estamos ya en el 7º domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios viene a nuestro encuentro a través del primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 26, versículos 2, 7 al 9, luego del 12 al 13 y del 22 al 23. En aquellos días Saúl emprendió la bajada hacia el páramo de Sif con 3,000 soldados israelitas para dar una batida en busca de David. David y Abisar fueron de noche al campamento. Saúl estaba echado durmiendo en medio del cercado de carros, la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa estaban echados alrededor. Entonces Abisai dijo a David: Dios te pone el enemigo en tu mano. Voy a clavarlo en la tierra de una lanzada. No hará falta repetir el golpe. Pero David replicó: no lo mates, que no se puede atentar impunemente contra el ungido del Señor. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Nadie los vio, ni se enteró, ni se despertó. Estaban todos dormidos, porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó a la otra parte, se plantó en la cima del monte, lejos, dejando mucho espacio en medio, y gritó: aquí está la lanza del rey. Que venga uno de los mozos y soldados a recogerla. El Señor pagará a cada uno su justicia y su lealtad, porque Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Queridos hermanos, queridos amigos, qué interesante hoy esta lectura, cómo se nos presenta Dios que pone en mano de David a su propio enemigo, alguien que lo está persiguiendo y acérrimamente ha muerto. ¿Se acuerdan en toda esta historia cómo le hemos visto a un David que estaba huyendo continuamente de Saúl, pero por la envidia? La envidia es uno de los elementos, queridos hermanos, uno de los males que nos atacan a todos. Todos pasamos un poco por esos celos, por esa envidia. Y por lo tanto es importante estar muy atentos, porque Saúl le está persiguiendo y quiere la muerte de David. Pero sin embargo, lo lindo de la enseñanza del día de hoy es la actitud de David. Dice que Dios los hizo dormir profundamente. Estaban en el campamento, estaban rodeados de los carros,
su lanza, dice, clavada ahí cerca de donde estaba durmiendo Saúl. Y así, todos los elementos, también sus soldados, sus guardias en cerco. Pero sin embargo, Abner y David llegan hasta el mismo rey. Era el mismo momento en que podría incluso darle una estocada final, como decimos nosotros. Pero él es el ungido del Señor. Y este es el preludio para cada uno de nosotros que vivimos ya el Nuevo Testamento. El Señor que nos dice a nosotros el perdón al enemigo. Llegamos a lo máximo, ¿verdad? Entonces, con esta actitud de David. A través de esta figura que está haciendo la prefiguración del cristianismo, la generosidad, la compasión en este caso, a pesar de los errores garrafales que está cometiendo Saúl. Lo está persiguiendo, lo quiere muerto. Sin embargo, David es capaz entonces de perdonar por esta gran generosidad. Es entonces el amor máximo, ¿verdad? De un Dios, primero que se ha encarnado, pero que después desgasta la vida, se solidariza con nosotros. Es importante, porque muchas veces nos olvidamos, queridos hermanos, queridos amigos, de estos elementos esenciales y fundamentales de la vida de todo cristiano. Porque el perdón es entonces lo máximo del Nuevo Testamento. El perdonar al enemigo. Pero como primera partecita, justamente esta lectura, así como nos va presentando, que se presentan de noche en el campamento. Esto también significa para cada uno de nosotros que para llegar al perdón no es que todo es claridad. La noche siempre en la Biblia significa la oscuridad, incluso en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de querer tomar decisiones. Y entonces muchas veces llegamos incluso a la venganza, el dolor que sentimos por dentro en el corazón, y eso que como que nos lanza, nos embate contra ese enemigo que tenemos delante nuestro. Es una noche, pero sin embargo, en esa noche en que el enemigo incluso está echado, durmiendo en medio del cercado de los carros y la lanza hincada en tierra a la cabecera, sin embargo, tenemos una decisión de perdón. Y ese es el modelo y ese es el ejemplo que hoy nos quiere transmitir y nos está transmitiendo este gran personaje de la Biblia que es David. Queridos hermanos, necesitamos nosotros también esta gracia y esta fuerza. Porque para perdonar necesitamos salir y ser iluminados de nuestro egoísmo, salir de todo aquello que a nosotros nos está oscureciendo, salir de todo aquello que es simplemente buscar nuestro propio provecho, buscar simplemente nuestros propios placeres, nuestro gusto. Además, nosotros sabemos muy bien cuál es la consecuencia de todo odio, de toda envidia. Ya es ahí señalé el boomerang, ¿verdad? O la rayos o porque después el remordimiento, porque la conciencia, queridos hermanos, jamás perdona. La conciencia nos vuelve a hacer el retintín en la mente, en el corazón, en el pensamiento. Vamos a pedir entonces esa gracia hoy en este domingo tan interesante que nos presenta con esta lectura del libro de Samuel. El perdón al enemigo. Volvemos de nuevo enseguida con Ñande Yarañe Dominical. El Papa se ha reunido con un movimiento católico dedicado al arte y a los artistas. Se llama Diaconía de la Belleza.
En su web explican que organizan exposiciones, conciertos, espectáculos e incluso una residencia para recuperar el binomio entre arte y fe. Sus fundadores, Annie y Daniel, estaban en primera fila. Se è autentico, l'artista è capace di parlare di Dio meglio che chiunque, di farne percepire la bellezza e la bontà, di giungere al cuore umano e far risplendere in esso la verità e la bontà del risorto. El Papa les animó a expresar con el lenguaje de la belleza la fe cristiana, pero pidió que sea un arte cercano, que el público comprenda y les mueva a dar lo mejor de sí mismos. Nel difficile contesto attuale che il mondo conosce, in cui lo smarrimento e la tristezza sembrano a volte avere il sopravvento, la vostra missione si rivela più che mai necessaria, perché la bellezza è sempre una sorgente di gioia, mettendoci in contatto con la bontà divina. El Papa les dio las gracias por lo que hacen, pues el contacto con la belleza es un camino para encontrar a Dios. Por eso los llamó auténticos artesanos y custodios de la belleza. El Vaticano quiere frenar dos problemas patrimoniales: el robo de objetos históricos en iglesias y que los religiosos vendan obras de arte sin consultar con Roma. Pensiamo che cosa vuol dire. Pensemos en una orden religiosa que tenga un manuscrito del siglo XI. No puede venderlo tranquilamente por su cuenta y saltarse los vínculos canónicos que hay. El problema está motivado también por la disminución en el número de religiosos. Hay menos, son ancianos y tienen un patrimonio histórico y cultural difícil de sostener económicamente. Por eso deciden venderlo, para sustento personal o para sanar deudas. Para evitar el descontrol, porque a veces se venden obras importantes, el Vaticano ha convocado un congreso internacional el 4 y 5 de mayo. La propuesta es concienciar a las congregaciones religiosas sobre sus responsabilidades con el patrimonio y cómo gestionarlo. En el caso de las congregaciones religiosas, quien da el permiso para vender bienes somos nosotros, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Y tenemos un problema serio, lo debo decir, porque muchas veces nos enteramos de que ha desaparecido un patrimonio significativo cuando ya no hay nada que hacer. El Vaticano enseñará a catalogar el patrimonio y a monitorizar su manutención. Así será más fácil detectar robos y hacerse cargo del valor real del propio patrimonio. En los últimos años ya se ha organizado otros encuentros para ayudar a los responsables financieros de diócesis e instituciones a gestionar con cuidado los bienes de la Iglesia. Con el próximo Congreso de mayo se pretende dar un paso más y concienciar y formar a miembros de congregaciones religiosas. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Dominical y estamos hoy en este 7º domingo del tiempo ordinario. Estamos haciendo todo un camino y pasos muy importantes dentro de este caminar cristiano. Como habíamos dicho, el tiempo fuerte de la Navidad fue para nosotros ese encuentro personal con un Dios que se hizo hombre, se ha encarnado, entró en nuestra historia, entró en nuestra vida. Y tiempo ordinario significa para nosotros, en el caminar de la vida ordinaria de todos los días, es donde nosotros tenemos que hacer presente a este Dios que se ha encarnado, a Dios que se revela y que se manifiesta a través de nosotros. Como decía Santo Tomás de Aquino, ani que me enderezará y esta vez mañana ya europea, pero y poner la de mandó a mí. Causa segunda. Dios se manifiesta, dice, por causas segundas. Va dice la causa segunda. Upea dice, ñande yara oye acá a través de algo o a través de alguien o de manera segunda. Da ella es directamente oye acá de. Umía y poe yande ayepea mo entonces umía da él una página. Sino que las causas segundas significan entonces que Dios se va manifestando en el hermano, Dios se va manifestando en los acontecimientos, Dios se va manifestando en una enfermedad, Dios se va manifestando en la alegría de una fiesta, Dios se manifiesta a través de la solidaridad, el amor, el cariño, Dios se manifiesta a través de papá, de mamá, de lo que sea, peregendúa, pereñandúa, todo lo que es entonces para nosotros experiencia antropológica. Upea dice una peñandeña ñandúa, el hombre que siente y se encuentra ante lo luminoso. Ahí nosotros entendemos y comprendemos que Dios está presente. Y bueno, queridos hermanos, la segunda lectura del día de hoy es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 15, del 45 al 49. Hermanos, el primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. No es primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre hecho de tierra era terreno. El segundo hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Qué hermosa esta reflexión de San Pablo. Lleva entre estas dos comparaciones que nos está haciendo, el hombre terrenal y el hombre espiritual. Y ciertamente los dos podemos compararlo y decir también que se hace una síntesis. Por una parte, el terrenal es Adán, pero también Dios que se encarna y se hace también terrenal. Pero el segundo hombre dice, y acentuando y subrayando el aspecto celestial, el aspecto de Dios, el segundo hombre, Cristo. Y más aún con su resurrección, estamos en el capítulo 15, ¿verdad? Que nos muestra y que nos está diciendo la resurrección de Cristo. Es la continuación de lo que habíamos leído y reflexionado sobre la resurrección de Cristo. Y andendica tuya, llévala ya, ya tiririnte, ¿verdad? Recuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Pero recordemos que dentro de ese polvo, dentro de ese humus, dentro de ese Adamá, que es Adán, el primer hombre, está el soplo de Dios. Y eso es lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? En hebreo se dice nefesh. Nefesh y se peñan de yara putupue. Allá. ¿Quién es el hombre entonces? El hombre es la combinación de este hombre terrenal, porque ciertamente que nosotros tenemos mucho de Adán, tenemos mucho de humanidad, pero al mismo tiempo ñande yahuereco abei, el nefesh, es decir, peñande yara putupue, la esencia, el espíritu viviente de Dios. Y por eso es hermosa esta reflexión, queridos hermanos. La ñande coala ñajendu porano. Ñamoin que peñande apeto ume lleva ñañamindo. Ese me gato. Vamos reflexionando. Ya calculá ese me gato allá. Bueno, ¿cuál es mi humanidad? Humus se dice humus quiere decir Adamá, Adam. Solamente que está en latín. Humus quiere decir tierra.
en latín. De ahí viene la humanidad. ¿Cuál es tu humanidad? Vaya bañandea, lleva ñañandú, nuestra misma humanidad. Y él dice directamente, ¿verdad? Fue un ser animado, fue un ser animado. Es decir, que nosotros recibimos la fuerza justamente de Dios para poder movernos. Ánima, alma, de ahí viene el ánima. Entonces, tener pensamientos de amor, pensamientos de solidaridad, pensamientos de un buen querer, queridos hermanos, necesitamos sentirnos, recibir y darnos cuenta de ese ánima o de ese nefesh, de la fuerza de Dios que hemos recibido. El primer hombre fue animado. Es el que recibe entonces, ¿verdad?, la esencia de Dios en su interior. El último Adán, un espíritu que da vida. Queridos hermanos, y esta es nuestra misión. Y nosotros justamente cuando termina dice, el hombre dice que es imagen también del hombre celestial. Si nosotros hemos recibido este nefesh, si nosotros hemos recibido este Espíritu de Dios, ciertamente que nosotros también tenemos esta imagen. Es decir, como hombres espirituales. Nosotros tenemos que mirar. Y por eso, queridos hermanos, se dan cuenta que la palabra de Dios es una palabra muy encarnada, es una palabra muy real. No podemos decir que la religión te quita de la realidad, o como decía Carlos Marx, que es como el opio del pueblo, una droga. Religión es droga. Bueno, tal vez por ahí algunos, sobre todo cuando uno predica y dice cualquier cosa, ¿verdad? Y solamente no entiende lo que es la realidad de lo que verdaderamente la palabra de Dios nos quiere decir. Siempre la palabra de Dios y siempre la reflexión de la Biblia nos tiene que llevar a humanizarnos, es decir, a conocernos más, a entender verdaderamente quiénes somos. Y hoy Pablo nos pone esta doble realidad. Por una parte somos terrenales, por otra parte somos celestiales. El terrenal que viene del Adán, es decir, del Adamá, del humus, de la humanidad, ciertamente que tiene sus tendencias, ¿verdad? Las tendencias que son propias de una humanidad con su limitación. Porque peango realidad, peango ñante, alleva. Se la yarecuay, la ella cuña de mombarete paña de mocanguga, jambaeña de momomburga de los demás. Pero no nos olvidemos que por dentro tenemos el soplo de un Dios que nos quiere, que nos ama y que nos anima. Entonces la ñande y tenemos que darle verdaderamente mucho esfuerzo, ¿verdad?, a la vida nuestra, pensar, despertar esa fuerza y ese nefesh, esa esencia de Dios que trabaja en nuestro corazón. Hoy y sobre todo para nuestra sociedad. Volvemos enseguida, queridos hermanos, con más de Yarañe Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé Dominical. Estamos nosotros haciendo nuestro camino. Estamos en este tiempo en que miramos ya hacia adelante de lo que será dentro de poco también. Nos faltan pocas semanitas, una semanita más, para llegar de nuevo también al tiempo de preparación hacia la resurrección, la Pascua. Nosotros ahora estamos viviendo, nosotros ahora estamos procurando poner en práctica todo lo que hemos celebrado en esa primera manifestación de un Dios con su encarnación. Peñande Yara, Yemambaisha Pou, Peñande Apetepe se hizo presente. Ñande Oigo Yayero Ureguri, Peñande Yara, Pejayagüero Zapucay. Ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos. A Peñande Yara, Ñande Nendukuri, Jaúa lleva 25 de diciembre con Ñande Yapo, Bacuebeti, gran celebración. Y esta es la celebración del gran misterio de la encarnación. Dios que se encarna significa Dios que está en medio de nosotros, que nos acompaña en el día a día. Aupeaña de Yaguarecota durante con 54 domingos, Baisha Papeñan de Yara, Yeheshakata Ñande, Baisha Papeñan de Yara, Ñande Putimota, Hauatata Ñandendive. Agoanga, Baela Ñande Yapoajina durante este tiempo ordinario. Ñande Yagueraja, Ñande Yaheshauka, Ñande Ñamui Peñan de Loga Pupe, Peñan de Cobepe, a Peñan de la Pichacuera, Renondepe, a Beí, Baisha Papeñan de Yara, o Pocoñan de Rejean, Baisha Papeñan de Yara, Ñande Transforma. Vaya va peñan de Yara o ya poñan de Jehui, mitaplajú, tecoe plajú. Peñan de Recobe, peñan de Ñañamindu, ya ese. Ya esaña y namba epa peñan de Yara o esa cañan de Ayep. A peñamante, peñan de Recobe, ya yujuta pipa jumia. Vamos a escuchar este evangelio del día de hoy. Cómo el Señor nos propone en esta séptima semana del tiempo ordinario. Del Evangelio de Lucas, capítulo 6, del 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, recen por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que los otros les traten. Pues si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselos. No. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán un gran premio y serán hijos de Dios, del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean compasivos como su Padre del cielo es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará.
Les darán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que ustedes usen, la usarán con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y por ahí te veo. Oye, pero hoy lleva lo primero que dice Jesús. Amen a sus enemigos. Pues ya hoy lleva. Añade ya esa hoy la primera partecita del domingo, del día de hoy, 7º domingo del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo C. Lo primero que hemos escuchado con esa primera lectura del libro de Samuel, con la historia de David y Saúl. Incluso Abner le dice, déjame que con un solo golpe, con una sola estocada, con una sola espada, a tu peor enemigo que te está persiguiendo para matar, quiere tu cabeza. David le dice, no se le puede tocar al ungido del Señor. Pero en este sentido, queridos hermanos, todos somos ungidos de parte de Dios. La vida es sagrada, la vida pertenece a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para quitar la vida a alguien? Esto es bien delicado, queridos hermanos. Aupear el evangelio es la iluminación. Recordemos que esta es la gran novedad del evangelio, queridos hermanos. El perdón al enemigo es la gran novedad del evangelio. Porque en realidad nosotros estamos teniendo y estamos caminando como a oscuras en ciertas cosas, pero hay un camino que ya nos va mostrando y que nos va diciendo que el perdón es uno de los elementos fundamentales dentro de la vida de la sociedad, el perdón. Y más aún aquí no solamente el perdón al amigo. Amigos, ¿de qué les sirve a ustedes? Amigo, si ustedes a uno que le reclama, es verdad, por hacer así porque te pedir mi llegada sea me das el doble que tu vende que esto que aquello. Pues no porque es como esa retribución hagan a mí voy a ir la y así sucesivamente. Sin embargo, el Señor dice no tiene ningún mérito. Y aquí entonces está el perdón al enemigo. El perdón al enemigo, de cierta manera, no encontramos ningún mérito, porque es así. El perdonar al enemigo es una apertura del corazón, de la mente, pero totalmente. Por eso que necesitamos la fuerza y la gracia de Dios. Peñan de Yara, pues tú, pues, ayeban, de Iporima, ñan de Conasome. Peñan de Yara, de Iporíramo. Lleva ese perdón a los demás. Es por eso que tenemos que estar siempre abiertos y tenemos que estar atentos, ¿verdad? A lo que el Señor nos pide, a lo que el Señor nos va enseñando. Este evangelio es magnífico. Dentro de la historia de la humanidad, queridos hermanos, ustedes saben que uno de los grandes hitos, ¿verdad? Históricamente hablando, como 3.000, 4.000 años antes de Cristo, ¿verdad? El famoso Hammurabi se llama. Este rey, ¿qué es lo que había hecho? Y lo que él había hecho es que había puesto una ley muy importante, llegando a muchos elementos que hasta ahora escuchamos porque el Antiguo Testamento después lo tomó también. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, codo por codo, brazo por brazo, pie por pie, pella hoja. Y ese ya era un gran triunfo, queridos hermanos, porque antes no había el perdón. Si vos le matabas a alguien de mi familia, de familia, por eso que Hammurabi cuando trae esa ley dicen no, diga tú inderejó a ella, Landera Pichares a yucapac pantoña porque es posible que hizo algo malo y que te ofendió a vos. Entonces él por eso pone esa ley. Y eso ya fue un gran triunfo en la humanidad en ese tiempo. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Sin embargo, Jesús aquí no dice nada de eso. Aquí dice el perdón. Perdón total y absoluto. Entonces a ese que te ofende, preséntale la otra mejilla, a ese que te ha dado una bofetada. Queridos hermanos, pidamos entonces tener esta gracia de parte de Dios. Para llegar a esto,
Ñeco de Peñan de Yara o poco Peñan de Corazón. Para llegar a esto necesitamos Peñan de Yara, que Peñan de punto un. Para llegar a esto, queridos hermanos, necesitamos hacer un camino verdaderamente de santidad, de empeño. Y es eso lo que hoy le pedimos también al Señor en esta Eucaristía. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre el Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy, queridos hermanos, de una manera muy especial, estamos leyendo el primer libro de Samuel. Estamos ya en el 7º domingo del tiempo ordinario y leemos en este capítulo del libro de Samuel, capítulo 26, del 2, luego del 7 al 9, del 13 y luego del 22 al 23. En aquellos días Saúl emprendió la bajada hacia el páramo de Sif con 3,000 hombres israelitas para dar una batida en busca de David. David y Abisai fueron de noche al campamento. Saúl estaba echado durmiendo en medio del cercado de carros, la lanza hincada en tierra de la cabecera. Abner y la tropa estaban echados alrededor. Entonces Abisai dijo a David: Dios te pone el enemigo en la mano. Voy a clavarlo en tierra de una lanzada. No hará falta repetir el golpe. Pero David replicó: no lo mates, que no se puede atentar impunemente contra el ungido del Señor. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Nadie los vio, ni se enteró, ni se despertó. Estaban todos dormidos, porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó a la otra parte, se plantó en la cima del monte lejos, dejando mucho espacio de en medio y gritó: aquí está la lanza del rey, que venga uno de los mozos a recogerla. El Señor pagará a cada uno su justicia y su lealtad, porque Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor.
Qué importante, queridos hermanos, leitmotiv. El Señor te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra ti. Esta es la palabra del Señor que hoy nos invita a reflexionar. A pesar de que era un enemigo que le estaba persiguiendo y le estaba queriendo dar muerte a David. Sin embargo, cuando lo tiene en sus manos, piensa y dice, este es el ungido del Señor. No puedo pagar con la venganza. Aquí está, queridos hermanos, la idea central hoy que el Señor nos presenta. Nada de venganza. A pesar de las dificultades, a pesar de las problemáticas que encontramos en nuestra vida, no podemos solucionar con la misma violencia. Esa es venganza. El Señor nos llama entonces a la paz. El Señor nos llama en todo caso, como hizo David, llamar a la cordura. Y es lo que también nosotros pedimos para nuestra sociedad, para cada uno de nosotros. La violencia solamente engendra más violencia. Y que la bendición del Señor descienda sobre nuestro pueblo y sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma, y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas. Dogmas siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes. Los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical y en este bloque nosotros, como siempre, queremos compartir con ustedes, queremos hablar principalmente en este segmento, Ñande Yarañe responde. Ciertamente que es como una explicación terminológica de algunos términos muy importantes dentro de la Biblia, los términos que podemos decirlo así, términos teológicos. La gente, ustedes, gracias a Dios, siempre envían mensajes, les agradezco. Algunas veces estas formales llevan y lastimosamente la responde enseguida porque la ñande programa una vez a la semana antes sobre Ñande Yarañe Dominical. Pero más adelante ya porque hay muchas preguntas muy interesantes. Hay justamente una pregunta que incluso en el mismo Evangelio nosotros encontramos, en el Evangelio de Lucas, así como leímos hoy, cuando uno le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? En realidad le pregunta. Pero nosotros podemos mirar también eso mismo, decir, ¿quién es verdaderamente el enemigo? ¿Cómo podemos definir al enemigo como aparece en el Evangelio? Esta palabra del enemigo, queridos hermanos, aparece, ¿verdad? Pero no solamente en la literatura bíblica, sino que sabemos que esta es un poco la gran confrontación que nosotros nos hacemos con la propia vida, en el relacionamiento con los demás. Apela ñande yeikuana, ba epa peñan de yara y señande hamba isha pa peñan de yara o esa cañan debe. Todo lo que significa la relación con los demás. Ciertamente que tenemos que, en primer lugar, tener un dominio personal. Nosotros, ¿verdad? Nosotros. Entonces, y nosotros nos conocemos y conocemos a Dios y conocemos las cosas que nos rodean justamente por esa observación. Cuando me doy cuenta que existe un tú, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta que existe un yo, es decir, de mi propia existencia porque me comparo. Esa es la relación, el lazo que existe entonces dentro de la naturaleza. Todos estamos en una relación profundísima, todos dependemos unos de los demás. Vengo algunos de ellas, Shendai Pase, Abe, Baebe, Shendai Kotebe, Boy, Abe, etcétera, etcétera. Ya pude, no ñamindu humilde ginando calcula. Todos necesitamos de los demás. Es imposible vivir sin la cooperación. La misma naturaleza, como dice el Papa Francisco también, ¿verdad? Nos explica y nos dice en ese famoso documento Laudato Si, estamos inmersos y somos como una pulguita dentro de un universo del que estamos dependiendo. A operar el AP sobre calentamiento de la tierra o miañandeco, algo, entonces ya cuando hoy cada vez acube, gente pata la ñandero o entero. Bueno, entonces se dan cuenta, queridos hermanos, todos estamos en relación. La relación para la propia vida, para la propia existencia. Entonces, la casa común, como era hoy, la casa común, entero etea yeiko, dentro de esa relación, dentro de un universo. Y la relación ciertamente que dentro de nuestra especie ya lleva la humanidad misma entre nosotros. Añande hoy y el Evangelio, si una casa está dividida dentro de la propia casa, ¿quién puede subsistir? Entonces nosotros tenemos que entender y tenemos que estar en esa relación profunda de amor, de solidaridad, de generosidad. Esa es la casa común de la humanidad, vamos a decirlo así. Una de las preguntas entonces que nos hacían, y entonces, ¿qué es esto del enemigo? ¿Cómo podemos definir por qué esto de la enemistad? Vamos a mirar un poco algunos de estos elementos, porque hoy justamente la palabra de Dios, tanto la primera lectura y también podemos decir la segunda lectura y el Evangelio nos hablan de este camino que tenemos que hacer para llegar al perdón al enemigo. ¿Y quién es ese enemigo entonces que encontramos? Hay entonces desde la Biblia muchos pasajes que nos hablan sobre el enemigo. El hombre bíblico está siempre frente a su enemigo. El hombre bíblico siempre se encuentra ante su enemigo. Es un hecho sobre el que ni siquiera se plantea cuestiones.
Naña porando guasuya lleva, porque es como que el hombre ya se da cuenta. Hay una oposición entonces siempre en el camino del hombre, hay una enemistad. En el círculo familiar, una enemistad operante opone a Caín y a Abel. Entonces nos está hablando y nos está diciendo, atención, capítulo 4 del Génesis, y tenemos un gran enemigo aquí ya en la misma familia. Ciertamente que no hablamos todavía del capítulo 3, que está antes todavía. El capítulo 3 es la gran enemistad que existe, ¿verdad?, con el mal. La serpiente es la imaginación y es la figura que te presenta y que te está tentando. El enemigo que siempre entonces está queriendo trabajar en tu cabecita y te quiere cambiar tu manera de pensar, tu manera de ser. Luego tenemos también la enemistad, hablando de la relación entre los hermanos, Sara y Agar. Luego tenemos la relación también de enemistad, Jacob y Esaú. Eso estamos en Génesis 27 al 29. Luego el problema con José y sus hermanos, capítulo 27 al 29 del Génesis. Luego tenemos a Ana y Penina. Ese ya es en el primer libro de Samuel. En la ciudad los profetas y los salmistas se quejan de sus enemigos. Continuamente, ¿por qué mis enemigos me persiguen? Los salmos nos hablan siempre de la enemistad, el enemigo. Entonces, estos pueden ser también deudos o antiguos amigos. Ha venido a ser como un esquema de pensamiento. Es decir, una repetición, leitmotiv, un esquema. Una vez, dos veces, siempre, hoy una oposición, y a eso le estamos llamando el enemigo. Tras toda adversidad se descubre un adversario. Incluso el enfermo de los salmos es casi siempre un perseguido. ¿Se dan cuenta? Entonces es un esquema. ¿Quién es mi enemigo? Es lo primero que pensamos dentro de nuestra cabecita. Hay un enemigo que me persigue. Sin embargo, si el enemigo pertenece a la comunidad de Israel, la ley ve en él un sujeto de derechos. La nación misma se construye en este mundo de enemistad. Esto es lo que más adelante nosotros también encontramos en el pensamiento de los grandes filósofos. Está calculado, pero en la realidad prácticamente es la misma, pero dicha de otra manera. Por ejemplo, el famoso pensador, ¿verdad?, filósofo que nos habla de la dialéctica. La dialéctica, al final de cuentas, es la lucha de esa oposición entre el bien y el mal, en síntesis. Era diferente de tesis, antítesis, antítesis. Entre la tesis y la antítesis, como ese choque confrontal, ¿verdad?, del enemigo, antítesis. Me pongo en contra de esa tesis. Y de esa lucha sale una síntesis. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí también el pensamiento bíblico. En esta confrontación, la nación misma se construye, dice, se va construyendo en esta lucha contra el mal. Añan de hoy, entonces, ¿cómo nosotros nos vamos construyendo como personas? Y nos vamos construyendo, añandeña pea, la experiencia de la vida. Esta es una persona con mucha experiencia. Oye, por ando voy donde ya lleva. La rejota vamos en va, pues no veo por donde es. ¿Cuántos años de experiencia tenés? ¿Dónde hiciste alguna experiencia? Lleva. ¿Por qué? ¿Y qué quiere decir entonces esa experiencia? Y quiere decir el haber luchado y haber confrontado situaciones, entre comillas, nosotros hoy le estamos llamando el enemigo, así como aparece por lo menos en el pensamiento teológico bíblico. Pero la hostilidad conoce también matices, o sea que hay diversidad también, porque si se habla tantas veces del enemigo, entonces quiere decir que no es siempre la misma cosita lo que se repite, sino que también hay un matiz, hay alguna diversidad dentro de esa definición. Sin piedad en el caso de los cananeos, aquí está, una enemistad donde no hay piedad. O también con los amalecitas, es decir, estos son los pueblos con quienes se confrontan.
Acaba por no ser más que una guerra fría para con Moab y Amón. Aquí entonces no hay una guerra así directamente, pero vea la famosa guerra fría. Encontramos en la Biblia una guerra fría con Amón y con Moab. Y el Deuteronomio deja entender a propósito de Edom y de Egipto que el extranjero no significa necesariamente enemigo, pero es una oposición. Es entonces una fuerza que está allí latente, no directamente como un enemigo, pero hay algo que no nos gusta, hay algo que no ha sido totalmente curado. Ahora, ¿cuál es el origen del enemigo? ¿De dónde proviene? ¿Cómo explicarse en la historia sagrada la permanencia de este fenómeno de la enemistad? En realidad, es sencillamente un fenómeno o dato de la historia desde el día en que el pecado introdujo el odio. Israel adquiere conciencia de sí mismo en un mundo sin piedad. Es decir, este es un poco dentro de una definición también, podemos decir así, un poquitito más antropológica, incluso llegando al aspecto filosófico, es lo que se dice la oposición, el bien y el mal, la lucha, es el que da el movimiento. Y esto es lo que el autor sagrado comienza a percibirse y así se introduce. Entonces, la lucha continua. Querer verlo inmune en este aspecto sería querer que fuera de otra esencia de la humanidad de su tiempo, es decir, el hombre nunca está sin esta posibilidad de encontrarse, de confrontarse. Upea yahuerecota catuete, upea la hice años de él. Upea poisistita catuete, upea entonces ñande yayesa peana, ñande yayesa cuana. Y lo que tenemos que hacer es prepararnos para una lucha contra el mal. Este sería el objetivo principal. Algunas veces, queridos hermanos, y esto me parece que es una reflexión maravillosa para hacer, algunos papás y algunas mamás lo que quieren, ¿saben qué es? Lo que quieren es eliminarle el mal del camino de su hijo, de su hija. Y está bien, vos con experiencia, etcétera, muchas cosas podés eliminarle. Le sacás el emopotillo en la tapé, tapé dulce de leche, tapé entre algodoncitos, la de membupe, la de la ube, la de la yume. Pero ¿saben qué? Eso está mal. ¿Por qué está mal, queridos hermanos? Porque justamente en la confrontación entre el bien y el mal es que nosotros vamos surgiendo. Es decir, vamos aprendiendo. O si no, tus hijos entonces no tienen la experiencia adecuada para confrontar el mal. Angante, neneive ya ve. Entonces, acuérdense que tú o confronta, porque va a haber no me las apecperas. Oye, yo fui para luchar. Contra el mal se tiene que ir venciendo de a poquito. Ahora, ¿cuál tiene que ser el rol entonces de papá y de mamá ante el bien y el mal? Y justamente enseñarle lo bueno, darle el instrumento de lo bueno. ¿Para qué cosa? Para que pueda luchar contra el mal. Es como decir, yo le voy a enseñar a mi hijo a jugar fútbol, partido, pero Sharajo la cancha hoy que ve cancha juega o ya agarra la pelota o dispara y gol o menguela gol no por ya ve erumisho hemos hecho de dos bebé a angateo hemos menguela gol será teo va el área bota a pepereñe puno ana chuleana le disparana o lo que sea la otra contada así ya la pelota dispara gol eso porque hay bebé. No tiene sentido. ¿Dónde está entonces la fuerza del triunfo y de la alegría verdaderamente que nosotros tenemos en la vida, queridos hermanos? Y simplemente en ese saber caminar, en ese saber correr, en ese saber sortear los obstáculos. Y entonces, ¿qué vas a hacer para que pueda meter ese gol, verdad? A mí la hemos jugado, a ver, lleva. Hemos hecho 3, 4, todo esto, Toño Ponuto, Chulaya, se me jugó Cuama. Pero antes, eso sí, le vas a hacer practicar, le vas a enseñar, le vas a dar las técnicas, le vas a dar las instrucciones necesarias del bien, ¿verdad? Porque eso sería el bien para que pueda llegar a su objetivo. Y eso es lo que te está presentando aquí, ¿verdad? Y nos está diciendo, Dios toma al hombre al nivel
en el que lo haya. Dios entonces mira así como nosotros somos. Por ejemplo, los cananeos son atacados porque son idólatras, pero también porque ocupan el territorio, la tierra prometida. En este sentido, se comprueba cierta identificación entre los enemigos. ¿Y por qué? Porque justamente están perturbando en este sentido, ¿verdad? Los cananeos, los de Egipto, en fin, la gente que está entrando dentro de la tierra prometida o están dentro de esa tierra. En este estadio se comprueba cierta identificación entre enemigos de Dios y enemigos de la nación. Yo seré enemigo de tus enemigos. Y ahora algunas luces, queridos hermanos, para poder salir de esta situación. La lucha de Saúl contra David es el relato más detallado que nos queda de una enemistad personal. Pe alañan de este día, ña genduba, cuaña reflexionada, cuajo, pear el año.